Vente al campo, le decían a Dustin Hoffman. Aquí la vida es muy tranquila, le decían a Dustin Hoffman. Verás cómo lo bucólico, lo pastoril te ayudan a concentrarte en tu trabajo, le decían a Dustin Hoffman. Hasta que los vecinos del pueblo le tocaron no solo las narices, sino la mujer. Y a Dustin Hoffman no le toques sus gafas, no le rompas los cristales, no se los tires al suelo, no le toques a la mujer, bueno, no le violes a la mujer. Y claro, Dustin Hoffman es pequeñico, pero tela con los pequeñicos. Hace ahora 50 años se estrenó Perros de Paja. En el año 1971 esta película, dirigida por Sam Peckinpah, pasó a convertirse con el tiempo en una película que en su momento, en el momento del estreno, supuso un impacto, una conmoción por la visión de la violencia y con el tiempo, ya digo, se ha ido convirtiendo en una película de culto. Basada en una novela de Gordon Williams y con participación en el guión del propio Sam Peckinpah, no tardó, como digo, en convertirse en uno de los títulos de referencia de este director, porque este ha sido la carrera de este director una de las que más y mejor, o con una incluso glorificación estética, han abordado la cuestión de la violencia. Y aquí estaba puesta de manifiesto con además una mezcla de distintos elementos que, ya digo, la configuran como un estudio muy, muy relevante sobre la condición humana y cómo se accede o cómo se huye de la violencia. La película está protagonizada por Dustin Hoffman y Susan George, una pareja que se trasladan a una zona rural, una zona apartada, y él es astrofísico, está enfrascado en sus estudios, y es ella la que de vez en cuando va al pueblo a hacer alguna compra, la que tiene algo más de contacto con los habitantes del lugar, que enseguida se van a ver en algunos elementos muy peculiares de este lugar, atraídos por ella, y se va a ir generando una evolución en la tensión que culminará en un episodio violento, una agresión sexual, y poco a poco estos pequeños abusos que el personaje interpretado por Dustin Hoffman inicialmente va a ir dejando de lado, los va a soslayar porque es alguien que está completamente alejado de la violencia, trata de evitar la confrontación y, por supuesto, llegado el caso de optar por el camino de la no violencia, pero todo tiene un límite y en esta película no solo se alcanza ese límite, sino que se traspasa. Y llevados al límite y traspasados ese límite, ese elemento pacífico, ese sujeto alejado de la violencia, descubrirá que no tiene más remedio que situarse al nivel de aquellos que le han hecho a él y a su pareja víctima de una agresión cruel e intolerable. Y esto es lo que nos está contando Sam Peckinpah en esta película. Nos está confrontando con la violencia que llega allá donde se supone que el intelecto, la evolución, la convivencia pacífica en sociedad ya había relegado ese instrumento de resolución de conflictos y vemos que no, que por desgracia todavía continúa habiendo personas que no conocen otra forma de moverse en sociedad que no sea la de imponer su voluntad de forma agresiva y por desgracia, hay ocasiones, como aparece en esta película, en la que no queda muchas más opciones para enfrentarse a esa amenaza que pasa de ser una amenaza a ser una agresión humillante y que saca quizá lo peor de cada uno. Eh, Peckinpah es alguien que en sus películas, como digo, ha tenido un cuidado muy exquisito en mostrar situaciones violentas. Algunos dicen que regodearse en ellas. Eh, Todavía hay herencia en cuanto a la forma en la que rodaba la violencia, cuando ralentiza un plano de una agresión, de un tiroteo, de una pelea. Y esto lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el cine de Zack Snyder de actualidad, porque hace poco que se ha estrenado su versión, su visión de la película La Liga de la Justicia, que se estrenó terminada de dirigir por Joss Whedon y ahora lo ha recuperado. Y vemos que este mismo ejemplo, el de Zack Snyder, es paradigmático en el uso de ese esteticismo de la violencia que también hemos visto, por ejemplo, en Quentin Tarantino. Todo eso ya estaba aquí, ya hace 50 años que estos elementos, la confrontación con la violencia, daba incluso lugar a lo que luego se podría denominar un cierto subgénero del cine, el llamado home invasion, invasión doméstica. Esas películas en las que hay alguien que vive apaciblemente sin meterse con nadie, siendo un miembro provechoso de la sociedad y se ve agredido en su propia casa y tiene que hacer frente normalmente con métodos incluso más violentos que los que había sufrido él. Películas como La última casa de la izquierda
Bueno, las películas que en estos últimos años nos están viendo, invasiones domésticas, como pueda ser As, nos están diciendo que continúa habiendo ese miedo a que la violencia llegue a casa y no sé si quizá esté también en la raíz de la atracción por estas películas el hecho de que la respuesta a esa violencia no sea otra sino sacar del interior de cada uno esa persona violenta que tratamos de mantener aquietado. Pero hombre, Sean Connery, ¿tú te crees esa reputación intachable que tienes de agente secreto de Su Majestad Británica, tirarla por tierra con un golpe en una mansión en Nueva York al lado de Central Park? Es que te juntas con un agente, Sean Connery, no vas tú con buenas compañías, ¿eh? Claro, luego te pasa lo que te pasa. Hace ahora 50 años se estrenaba Supergolpe en Manhattan, título original de Anderson Tapes, las cintas Anderson, en referencia a Duke Anderson y una serie de grabaciones que distintas instancias, distintos cuerpos de policía u organismos oficiales están llevando a cabo con sus actividades. Sidney Lumet es un director habitualmente muy comprometido, no parece muy habitual en su cine el verle llevar a cabo una película de acción, un thriller, el género llamado en inglés Heist, H-E-I-S-T, que se refiere a atracos, asaltos, un género que en los últimos años quizá pueda ser lo más representativo, la trilogía de Ocean's 11, Ocean's 12 y 13, que nos están proponiendo la idea, la concepción de un asalto, de un robo, la planificación, cómo reclutar, lo que hay que investigar para llevarlo a cabo, su ejecución y las consecuencias. Este sería un poco el esquema habitual en este género y Supergolpe en Manhattan responde a todas esas líneas que van indicando por dónde trazar el camino, pero aquí llega el toque añadido de Sidney Lumet, como digo, un director comprometido y que más allá del terreno de la acción trata de involucrar algún elemento social o humano dentro de sus trabajos. En este caso, el protagonista, el Duke Anderson, al que hacen referencia el título original de las cintas Anderson, está interpretado por Sean Connery, un recluso que acaba de ganar la libertad, va a reunirse con su novia Diane Cannon y a partir de ahí, al ver que está viviendo en un piso, en un apartamento de lujo, al lado de Central Park, en Nueva York, una zona muy lujosa, la parte más lujosa del este de Central Park, el Upper East Side, una zona exclusiva, y se da cuenta que ahí hay un filón en ese edificio, que se puede desvalijar obras de arte, cuadros, aparte evidentemente de si se encuentra dinero, pero en fin, sobre todo objetos de valor. El, la parte de reclutar, el cómo los distintos elementos que van componiendo ese grupo, ese equipo que va a llevar a cabo el asalto, nos permite conocer distintos tipos, ex compañeros suyos que han estado en prisión, como un jovencísimo Christopher Walken, o un anticuario, un personaje bastante divertido, interpretado por Martin Balsam, que es quien les va a ayudar con la decisión de qué es lo que merece la pena robar. Se va configurando el equipo, además un equipo interracial, un equipo multiétnico, un equipo en el que ya hace 50 años se veían esas fricciones y de una forma políticamente incorrecta las vamos a ver en pantalla, pero finalmente el fin común, el objetivo del atraco es el que les va a guiar. Pero como digo, aquí es donde está esta parte de Sidney Lumet, que supone también una crítica social, una crítica a cómo trabajaban, o siguen trabajando quizá, algunos organismos oficiales, cuerpos policiales, porque vamos a ir viendo cómo los pasos de algunos de los integrantes de este equipo van a estar seguidos muy de cerca por distintos equipos de vigilancia pertenecientes a distintos cuerpos policiales, a distintas unidades, cada una con un interés diverso. Y en cierta forma nos vamos a dar cuenta de que se lleve a cabo ese golpe va a ser casi milagroso porque están pinchados todos los teléfonos, los están espiando con cámaras, están grabando todas sus conversaciones, de ahí el título de Anderson Tapes, las cintas de Anderson, el apellido del personaje, el protagonista, el que interpreta Sean Connery, y sin querer desvelar la conclusión,
pero veremos que hay en los últimos minutos, casi en los últimos segundos, hay una crítica, yo creo que más que fundada, al funcionamiento de ese estado vigilante que se está saltando a la torera las limitaciones que impone la ley en cuanto a cómo tener vigilado a un ciudadano el que se sospecha que pueda estar preparando la comisión de un acto delictivo. Y por una vez vemos cómo se hace un poco de denuncia o crítica social, un poco de denuncia o crítica sobre la política o la acción del gobierno, en medio de una película eminentemente de acción, de intriga, un thriller en el que se planifica, se idea, se planifica y se ejecuta un golpe, en este caso el asalto imaginativo a una mansión situada, ya digo, en pleno centro de Manhattan, en la Upper East Side, justo dando a una de las fachadas a Central Park, y en el corazón de la ciudad se va a llevar a cabo un golpe osado, sí que es cierto, pero también con la perspectiva que nos da estos 50 años de haber visto películas de atracos, no deja de ser curioso contemplar cómo en esta película se planifican y se ejecutan estas acciones, y sobre todo los medios de que disponían los ladrones entonces y los policías entonces, en comparación con lo que luego el cine nos ha convertido en casi una asignatura más dentro de los subgéneros actuales. Está la gabardina de Humphrey Bogart, la de Harpo Marx, está la del inspector Clouseau y la de Monsieur Hulot, que la última vez que la vemos es en la película Tráfico. Hace ahora 50 años se estrenaba Tráfico, una película dirigida por Jacques Tati y la última de las apariciones cinematográficas de su personaje más célebre, Monsieur Hulot. En este caso, un personaje que sirve de denuncia, de crítica y de exposición de todas las ridiculeces y todos los contrasentidos de la modernidad contemporánea a finales de los 60 y los años 70, que es cuando Tati hizo memorable a este personaje, su peculiar gabardina, sus andares y sobre todo su posición frente a lo que suponía el avance, el progreso y cómo la sociedad lo abrazaba casi como un nuevo dios al que adorar. En este caso, Traffic hace evidentemente referencia al tráfico de vehículos, a cómo el automóvil se convirtió y sigue siendo, porque esto va evolucionando, en uno de los epicentros, uno de los ejes en torno a los que gravita la vida del urbanita actual, porque también hay que entender que Tati sobre todo se refiere con las críticas que lanza a través de su personaje de Monsieur Hulot al urbanita casi más que al habitante de las zonas más rurales. Como símbolo, ya digo, de ese progreso, en este caso, Monsieur Hulot es un diseñador de automóviles que con su particular originalidad ha diseñado un automóvil que es capaz de convertirse en una casa, y se le invita a participar en una feria del motor. Claro, poner en el contexto de la propia circulación del tráfico al que alude el título, no solo el invento de Monsieur Hulot, sino su propia concepción del personaje, de cómo debe ser la vida armoniosa en el mundo y cómo es por culpa de o gracias a la proliferación del automóvil, es el núcleo de esta película, que ya desde el título nos está explicando que si ya hemos visto cómo Tati en anteriores trabajos se ha ido refiriendo a algunas facetas del entorno humano, del comportamiento humano, ahora va a ser precisamente donde va a dirigir su dardo certero, porque además con una comedia que es más de sonrisa que de carcajada, aunque también las hay, básicamente lo que está tratando de hacer es exponer, coger ese paño en el que está sustentado todo el mundo contemporáneo, en el que el coche es el núcleo y además también un objeto de deseo, un objeto capaz de demostrar un estatus y por supuesto una parte muy importante de la industria y de la economía, pero todo eso hay que revestirlo un poco de la adaptación al hombre y no que sea el hombre el que se adapte al medio, en este caso al medio de comunicación que supone el automóvil. Ya digo, nos despedimos de Monsieur Hulot con esta película y una vez más Tati nos demuestra que
de una forma quizá blanca, sin hacer excesiva sangre, se pueden exponer las miserias, las vergüenzas, las ridiculeces, las incoherencias en las que incurre la sociedad y los individuos que la componemos, y hacernos partícipes de esa reflexión, que ya a estas alturas, 50 años después del estreno de Traffic, hemos visto que probablemente aquella reflexión no llegó, y perdonen el chiste, a conducir a nada. Hay quien me pregunta si yo con estas gafas veo algo. Yo con estas gafas veo el cine y no necesito ver nada más. Hace ahora 50 años se estrenaba Terror Ciego, una película estrenada en 1971 dirigida por Richard Fleischer y que era puro cine de terror con una víctima que desconocía la mayor parte de lo que sucedía a su alrededor. En Terror Ciego teníamos al personaje interpretado por Mia Farrow, una chica invidente que al cabo de los años, al cabo del tiempo, acude a casa de unos familiares a pasar unos días con ellos. Cuando llega, su percepción es que no hay nadie en la casa, habrán salido, no sé dónde estarán, pero bueno, ya se queda ahí en la casa, y lo que está viendo el espectador es que en esa casa lo que ha sucedido es que los familiares han sido asesinados, pero ella, como es ciega, no puede verlos. Deambula al lado de ellos, la amenaza está ahí, pero está siempre a punto de descubrir, evidentemente tendría que ser con el sentido del tacto, qué es lo que le ha sucedido a sus familiares. Sí que hay un punto de la película, evidentemente, en el que ya la amenaza se dirige directamente contra ella y el espectador asiste a la angustia de contemplar cómo alguien invidente es incapaz de hacer frente con soltura a la amenaza que se cierne sobre ella. De hecho, el paradigma de lo que sucede en esta película es algo que hemos visto mucho en el mundo del cine, sobre todo en el género de terror, que es que la amenaza se cierna sobre un personaje, que el personaje esté, entre comillas, ciego ante esa amenaza y solo el espectador es capaz de conocer que esa amenaza está ahí, de sentir angustia por el destino de ese personaje que desconoce la presencia de la amenaza. Aquí, en este caso, es total, precisamente porque la protagonista, haga lo que haga, sea o no inocente, el espectador sí que sabe, dispone de una información de la que carece el personaje protagonista. Ahí, en esa ironía dramática en la que el espectador va a descubrir antes que el personaje qué es lo que le puede esperar, reside uno de los secretos, ya digo, de gran parte del cine de terror, y que desde luego en este caso Richard Fleischer lo convirtió en el elemento nuclear de la trama, porque el espectador lo pasa mal, porque se da cuenta de que la protagonista ignora el peligro que está corriendo. Pero eso solo, ya digo, en una primera fase, porque habrá una segunda fase en el que ya el personaje que interpreta a Mia Farrow sí que sea muy consciente de que, primero, de que algo está pasando, que no simplemente que raro, aquí no hay nadie, habrán salido a comprar y ya volverán. Poco a poco se va a ir dando cuenta de que ahí ha sucedido algo terrible y en una siguiente fase se dará cuenta de que es ella misma la que corre peligro. Y claro, evidentemente, uno de nuestros principales sentidos, como es el de la vista, que hace que podamos tener una idea de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en este caso la privación de ese sentido supone la mayor amenaza y evidentemente también supone el mayor atractivo para ver esta película, para descubrir cómo este personaje desvalido, en inferioridad muy evidente de condiciones frente a quien le va a agredir, es capaz de salir de esa situación de peligro, hacerle frente y ¿saldrá o no saldrá con vida de esto? Pues esa es la gran pregunta que tiene el espectador durante todo el metraje, una película más cortita, algo menos de media hora, pero con una tensión que se mantiene durante prácticamente todo el metraje. Y al final era tan sencillo como eso, colocar en medio de una casa en la que se han cometido unos crímenes a una persona ciega que es incapaz de ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que le puede suceder.